Hola, mi nombre es Paulina García Murillo y soy restauradora. Me dedico a la conservación de libros y encuadernación desde hace 10 años. Fue poco convencional la forma en que incursioné en el medio editorial debido a mi profesión. Sin embargo, para realizar las propuestas de conservación de libros, es primordial conocer las técnicas de encuadernación, y de ahí que la profesión está muy ligada al oficio de la encuadernación, y fue desde ahí que fui incursionando poco a poco. Mi primer acercamiento fue cuando entré al taller como becaria y comencé a participar en proyectos de encuadernación de ediciones especiales y de algunas encuadernaciones de concurso. Aunque yo ya tenía experiencia encuadernando libretas en blanco, fue muy distinta la forma de encuadernar contenidos impresos, ya que el hecho de tener ya formatos establecidos con márgenes establecidos cambia mucho la propuesta para realizar una encuadernación, ya que hay estas variables. Ya con esta experiencia, en el 2013, participé en el proyecto editorial del taller llamado De Atrás para Adelante. Este proyecto ya tenía algunos antecedentes, pero era la primera vez que yo participaba. A grandes rasgos, la línea editorial de Atrás para Adelante consiste en invertir por completo el proceso editorial, donde todo comienza con el diseño de la encuadernación y posteriormente se le busca un contenido adecuado a la estructura de esa encuadernación. Evidentemente se altera todo el paradigma editorial, pero se enaltece las características de la encuadernación para ya no verlo solo como un contenedor, sino como el contenido que guía el resto de la edición. La encuadernación que diseñamos en el 2013 fue la tripartita, una encuadernación que abre de 3 formas distintas. El diseño estuvo a cargo de Marta Romero, Luis Enríquez y yo, y posteriormente se le buscó un contenido junto con la guía de la diseñadora editorial de esa edición, Mónica Zacarías. Y así nació Ella, el otro, de Jorge Fernández. Fue una edición con un tiraje de 500 ejemplares, un tiraje grande, considerando que se trata de una producción manual. Todo esto que mencioné fue mi primer acercamiento práctico. Posteriormente, siguiendo mi interés de estudiar la historia de la encuadernación industrial mexicana, decidí comenzar mis estudios de posgrado en la maestría de Diseño y Producción Editorial de la UAM Xochimilco. Y aunque suena rara la relación entre la historia de la encuadernación y de la edición, fue fundamental estudiar las características de la edición en general para poder plantear la investigación que estoy desarrollando actualmente sobre la encuadernación industrial de la posrevolución y su contexto de producción. Principalmente son funciones relacionadas con el diseño de la encuadernación, de acuerdo a sus características de contenido textual o gráfico. Todas las decisiones las tomamos en equipo para saber cuáles van a ser sus materiales y cuáles van a ser las estructuras que van a permitir el movimiento del libro. Actualmente, ya con mis estudios de posgrado, la línea editorial de Atrás para Adelante se va a ver favorecida porque pues no solo nos dedicamos al diseño de la encuadernación, sino que coordinamos todo el proceso de edición. Considero que mi labor influye de varias formas. Por un lado, en la atención que se le da a los libros como herencia cultural. Todas las estrategias de conservación están encaminadas en garantizar el acceso de la sociedad a la cultura escrita. Y no solo estamos pensando en las sociedades actuales, sino en las sociedades futuras. Por lo tanto, el objetivo de la conservación del libro va a ser generar estrategias de consulta y manipulación que garanticen la seguridad de los usuarios y de los libros, pero sobre todo generando siempre el vínculo, que siempre haya acceso a la cultura escrita. Por otro lado, desde la práctica de la encuadernación, considero que influimos en las prácticas de lectura que tienen los usuarios.
Quizás es una forma muy romántica de ver nuestra labor, pero creo que si una encuadernación está bien diseñada, podemos influir en ese placer que te da leer. Aunado a las formas y diseños que pueda tener la encuadernación que en sí van a generar un placer visual. Por último, en la difusión que hacemos de la historia de la encuadernación. Ha ido cambiando un poco la percepción que se tiene de la encuadernación, ya no solo como un contenedor, como algo que genere placer visual, sino que también es un documento que va a dar información sobre su contexto de producción. Entonces, dar a conocer las posibilidades materiales documentales que tiene la encuadernación es otra manera de ir cambiando la percepción que se tiene de la encuadernación. Disfruto varias cosas. Por un lado, la posibilidad de encontrar algún elemento oculto en los libros que restauramos. Eso puede ser fascinante. Y esto es una hoja con una nota amorosa, un separador, un ex libris, una calcomanía, las mismas dedicatorias. Estos detalles son extraordinarios y de alguna manera sientes que conoces la historia de ese ejemplar. Al mismo tiempo, puedes imaginar, como si estuvieras en una película de ciencia ficción, cómo de pronto te puedes transportar a ese momento donde se colocó ese elemento. Es algo más emocional que otra cosa, la parte que más me gusta de mi trabajo. Por otro lado, también disfruto las posibilidades creativas que tenemos en el taller para el diseño de alguna encuadernación o para alguna propuesta de difusión. Simplemente es imaginar algo y saber que poco a poco lo vamos a aterrizar para poderlo materializar. Para mí esa parte creativa también me parece única y maravillosa. Y por último, disfruto mucho la relación que existe entre todos los que elaboramos en el taller. Es un lugar de trabajo bastante ameno, donde se permite la creatividad y donde pues todos estamos a gusto trabajando. Entonces, la verdad, es un lugar donde da gusto llegar a trabajar. Me parece importante en dos sentidos. Por un lado, para visibilizar que la restauración es una profesión y no solo una lista de recetas que reproducir. Requiere de muchos estudios para poder generar un pensamiento crítico que ayude a la toma de decisiones. En el caso de los libros, aplica lo mismo. Deben ser conservados y restaurados por manos profesionales. Y quitarse de la idea que la restauración es una cuestión de reconstrucción y de sustitución de elementos que ya no existen. Hay que considerar cuál es el contexto en el que están esos ejemplares para saber qué medidas de conservación se van a realizar. Muchas veces vemos en redes cómo se comparten videos de restauraciones donde solo fomentan la desinformación, porque se comparten las recetas que posiblemente sí funcionan para lo que se está mostrando en el video, pero que probablemente perjudique si se utiliza en otro bien cultural. Entonces, por lo tanto, sí es importante dejar claro que esta es una profesión que se debe estudiar y que para que alguien la ejerza debe tener los estudios necesarios para que pueda tomar una decisión responsable para el bien cultural que se está atendiendo. Por otro lado, desde nuestra labor de encuadernación, podemos mostrarla desde nuestra perspectiva. Actualmente hay mucha difusión sobre la encuadernación manual, donde muestran contenidos muy valiosos, ya sea por las formas o las propuestas que presentan. Nosotros, desde el conocimiento de la conservación del libro, sabemos de prácticas o de elementos en la encuadernación que muchas veces perjudican la materialidad o las estructuras. Un ejemplo es la elaboración del cajo, un elemento muy común en las encuadernaciones del siglo XIX.
que solía hacerse deformando el lomo para dar un cierto acabado estético. Sin embargo, por muy bello que se vea, tarde o temprano va a ocasionar un deterioro. Esto es, una rotura y finalmente el desprendimiento de las hojas. Por lo tanto, dar a conocer la encuadernación desde la perspectiva de la conservación brinda la posibilidad de dar diferentes propuestas creativas para darle la vuelta a estos elementos dañinos y por lo tanto mostrar estructuras que sean estables, que garanticen la conservación de la encuadernación, siempre y cuando se le dé un cuidado adecuado. Haz Encuadernación es el taller de conservación de libros y encuadernación del que formo parte. Brindamos servicios profesionales de conservación y restauración, proyectos de estabilización, asesorías y capacitación en el manejo y almacenamiento de libros en colecciones públicas y privadas y cursos de encuadernación. También hacemos diseño de encuadernaciones y contenedores. Algunas veces hacemos exposiciones de difusión y otras menos hacemos alguna edición de atrás para adelante. El taller tiene una trayectoria de 27 años a cargo de Marta Romero y Luis Enríquez. Yo me incorporé hace unos 8 años aproximadamente. Somos un grupo que constantemente se actualiza, ya que hay una estrecha relación académica con la ENCRIM, la Escuela de Conservación, y con la Biblioteca Nacional, donde Marta es investigadora de la encuadernación. No solo colaboramos nosotros tres, también hay otros colegas restauradores que pertenecen a otras instituciones dedicadas a la conservación. En redes sociales hemos optado por mostrar las encuadernaciones que hacemos en el taller y también por presentar información cuidadosamente curada respecto a la historia de la encuadernación y de la conservación de los libros. La amenaza fue hace más de un siglo, cuando las máquinas sustituyeron la encuadernación manual. Actualmente hay una mayor difusión sobre la encuadernación tradicional. Esto ya lleva muchos años, donde han surgido muchos cursos, ferias de materiales de encuadernación, los mismos videos de difusión y exposiciones. Entonces, por lo tanto, la encuadernación tradicional ha resurgido. Y actualmente no creo que compitan, sino que se complementan, ya que atienden a sectores distintos. La industria editorial se favorece de la encuadernación manual cuando tienen que hacer ediciones selectas con tirajes cortos, ya que pues, las encuadernaciones masivas son atendidas mediante las máquinas, porque la encuadernación manual no podría atenderla. Creo que va a aprender a estar preparados. Considero que sería una buena estrategia la implementación de los sistemas de gestión de riesgo, sobre todo para evaluar qué tipo de escenarios podría enfrentar el mundo editorial, principalmente desde el punto de vista económico y tecnológico y tomando como referencia pues, esta contingencia. Y bueno, pues aprovechando la situación actual, se podrían repensar las mejoras que podría tener la industria respecto a los tipos de contenidos y las formas de distribución. En cuanto al trabajo habitual de restauración, se ha bajado mucho el ritmo porque es una actividad necesariamente presencial y por lo tanto requiere de todo el equipo de trabajo para poder completar los proyectos en tiempo y forma. Sin embargo, el confinamiento nos ha permitido desarrollar proyectos que estaban en papel desde hace un tiempo, como los cursos en línea, que sí dan incertidumbre por ser nuevos, pero vale la pena apostar por ellos. Y bueno, debido a estos nuevos contenidos, sí ha estado más pesada la carga laboral, porque como todos hemos tenido que adaptarnos a las tecnologías que tenemos a nuestro alcance y hemos tenido que desarrollar nuevas habilidades
para generar estos nuevos contenidos y compartirlos con otros públicos. Agradezco mucho a Luis Carlos y a Fondo Blanco Editorial por esta entrevista. Me alegró mucho hablar sobre mi labor de conservación y encuadernación. Los invito a conocer nuestras redes. Estamos como Haz Encuadernación en Instagram, Facebook y YouTube. Muchas gracias.